Muy buenas noches, queridos hermanos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente aquí conectados para seguir avanzando en esta clase de historia de la iglesia. Espero que todos se encuentren con bien. Y pues vamos a entrar en materia, así es que déjenme hacer una oración y después de la oración les comparto la clase y arrancamos. Vamos a orar, hermanos. Eh, Bendito Dios, gracias Señor por permitirnos llegar a esta hora de la noche. Gracias porque podemos disfrutar, Señor, de una bendición tras de otra, Señor, sabiendo, Señor, que todo viene de ti, Señor. Y agradecemos, Señor, la oportunidad que nos das de seguir estudiando y preparándonos, Señor, con el único propósito de ser cada vez unos siervos, Señor, que anhelen en su corazón hacer las cosas cada vez mejor, Señor, para tu obra, para extender el reino, Señor, a aquellos que no te conocen, Señor. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos, si hay alguna necesidad, alguna situación pues que esté afligiendo su corazón, Padre, que tú puedas atender su necesidad, Señor, de manera personal. Bendito Dios, los ponemos en tus manos para que tú actúes en la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor, también por la dedicación y el tiempo que están pues disponiendo cada uno de ellos, Señor, para estar aquí conectados, Señor, y seguir aprendiendo lo que tú nos quieres hablar a nuestro corazón. También gracias, Señor, por este ministerio del seminario, Señor, que la iglesia de Arenal y mi hermano Germán pues presiden, Señor, e impulsan, Señor, para obtener y tener una herramienta, Señor, pues gratuita, Señor, y ser preparados como obreros, Señor, para el servicio en tu obra, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. Te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues vamos a empezar, queridos, y vamos a continuar. Déjenme compartirles mi pantalla. Y bueno, continuando con la línea del tiempo histórica que vamos avanzando, hermanos, en estos años ya 1100 aproximadamente, entre el 1100 y 1200, vamos a entrar a esta época que vimos pues las cruzadas, hermanos, si ustedes los recuerdan a manera de reflexión o de recordatorio de la clase pasada, hermanos, pues toda la región de Tierra Santa estaba siendo invadida, pues específicamente al final de los tiempos por árabes que comenzaron a tomar cada vez más territorio y a imponer pues de una manera cada vez más agresiva su autoridad, su religión, hermanos, y bueno, el imperio, la iglesia, el papado, la vida monástica, todo este conjunto, hermanos, empezó a enviar estas cruzadas a esta Tierra Santa con el propósito de recuperar la tierra, que como veíamos en la última clase, pues la realidad es que no se recuperó en su totalidad, ¿verdad? Estuvo en una batalla durante algún tiempo, se recuperaba el lugar, lo volvían a perder y así estuvieron hasta que, pues bueno, fueron derrotados y ya no se recuperó esa región, ¿verdad? Pero la vida de las cruzadas, recordemos, dejó muchas aportaciones, el inicio de las universidades, dejó esta parte de la escolástica, de estudiar la razón con la fe, hermanos, el someter a prueba, escudriñar, escrutinios también, hermanos, discusiones, para llegar a ciertos puntos de acuerdo. Y dentro de esto, pues empezaron a haber algunas reformas, incluso en el sentido monástico, en esta vida monástica. Hablamos de un monasterio por ahí en Francia, hermanos, que vivió algunas reformas, algunas posturas. Ya la Iglesia Católica, hermanos, el papado, pues estaba teniendo ya un control supremo sobre los gobernantes, sobre los reyes. Estaban en una alianza pues ya de sometimiento a la religión, a la cristiandad o a la iglesia católica de aquel tiempo. Y bueno, eso es básicamente lo que las cruzadas dejaron. También dejó un enriquecimiento cultural, artístico. Hubo una proliferación en esta época, en la Edad Media, hermanos, de muchas cosas en cuestión de artes, de pensamiento, de política, de estudio, hermanos. Como veíamos anteriormente, no muchos conocían ni estudiaban las escrituras porque no sabían leer ni escribir. Bueno, en esta época va a haber un impulso muy fuerte a estos aspectos, al igual que la vida de comercio. Se empezaron a dar los primeros sectores feudales, hermanos, con un poder adquisitivo mucho mayor, que se convirtieron en aquellos que empezaron a ir a las cruzadas y aquellos que obtuvieron una
ganancia o un beneficio de estas batallas, ¿verdad? Como vimos, hubo muchas batallas sangrientas, muchos murieron, incluso algunos pensando obtener una indulgencia de parte de la iglesia y alcanzar el cielo de manera inmediata. Pero vamos a ver el día de hoy, queridos, algunos movimientos que se gestaron, queridos, que ya venían algunos de tiempo atrás, pero fueron más obvios porque la Iglesia Católica comenzó a reprimir todo aquello o todo aquel movimiento que no estaba de acuerdo a sus lineamientos, a sus propuestas, a sus acuerdos. Recuerden, la Iglesia Católica no se rige solamente por la Escritura, por la Biblia, sino que, si ustedes recuerdan, incluso vimos algunos concilios donde tomaron algunas determinaciones con respecto a la dirección de la Iglesia Católica, el nacimiento del purgatorio, del pago de las indulgencias, de la adoración a las reliquias, de la adoración a los santos, muchos aspectos que ya mencionamos anteriormente que la Iglesia empezó a tomar. Entonces, estos lineamientos pues vinieron a formar parte del eje central de autoridad de la Iglesia Católica. No solamente la Biblia, sino los acuerdos de estos concilios y la costumbre también, ¿verdad? La costumbre se volvió también parte de esta ley o de estos lineamientos de la Iglesia Católica. Y bueno, y todos aquellos que no se alineaban a esto, pues empezaron a convertir en enemigos del sistema religioso de aquel tiempo del imperio. Recuerden ya españoles, franceses, germanos, italianos, pues tenían su gobierno juntamente aliados con el papado, con la religión católica, y de esa manera conjunta gobernaban toda la región. Y obviamente, al verse amenazados por algún grupo diferente a ellos, pues lo tomaban como una amenaza y van a reprimir estos grupos, van a tratar de aniquilar estos grupos. Y hoy vamos a estudiar algunos de esos grupos que pues nacieron en este tiempo, algunos que ya venían atrás tiempo formándose, y recordando, hermanos, lo que he comentado ya en algunas ocasiones, que dentro de la historia del cristianismo, desde que el Señor Jesucristo asciende a los cielos y encomienda a sus discípulos a esta obra de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra y predicar a toda nación, a toda criatura, hermanos, pues siempre va a haber grupos, como les he dicho, que no conocemos, que no hay un registro histórico, no hay un nombre, pero que de una u otra manera fueron grupos que buscaron vivir una sana doctrina, buscaron vivir una vida piadosa delante del Señor, apartándose de todo lo que la Iglesia Católica Apostólica Romana se iba a convertir. Y bueno, vamos a comenzar, hermanos. Si ustedes alcanzan a ver ahí este pequeño mapa, lo puse al principio y lo vamos a ver nuevamente al final, porque quiero que ustedes recuerden, hermanos, todos estos movimientos. Ahí aparecen pues paulicianos, bogomilos, que los mencionamos la clase pasada. Por ahí están cátaros, valdenses, hermanos, que son grupos que el día de hoy vamos a estar mencionando. Algunos se van a confundir en algún momento porque no hay una claridad con respecto al movimiento, hermanos, de dónde salieron, dónde comenzaron, qué estaban haciendo. Y a algunos se les va a llamar simplemente buenos cristianos. Fue un título que les dieron en algún momento. Pero vamos a empezar a analizar algunos de estos. Paulicianos ya los habíamos visto anteriormente, a los bogomilos también vimos algunas cosas la clase pasada, y déjenme entrar, hermanos, a esta época donde quiero comentarles algo, hermanos. Nosotros conocemos que Lutero fue el reformador de la Iglesia Católica, este hombre que en el año 1500 se levanta y va y clava pues estas peticiones o estas declaraciones, hermanos, ahí en Alemania, hermanos, y lo identificamos claramente como el movimiento de reforma. Pero anteriormente a lo que viene a ser Martín Lutero, hermanos, hubo hombres que se levantaron dentro del movimiento de la Iglesia Católica que intentaron, hermanos, reformar, cambiar, modificar, apegarse a las Escrituras. Obviamente, hermanos, obviamente, y quiero que pienses esto, lo que hoy en día tú y yo tenemos, hermanos, como herramientas para salvaguardar la sana doctrina, no era lo mismo que ellos tenían en aquel tiempo. Había un imperio,
un gobierno, había una iglesia perseguidora, la ley, hermanos, no se aplicaba como hoy en día se aplica, no había una Biblia, hermanos, en cada casa, no había hombres preparados en manera general, hermanos, para poder acudir a ellos, hermanos, entonces no eran las mismas condiciones. Así es que dentro de este marco quiero que pienses en lo que empezaron a hacer estos hombres, hermanos, que trataron de reformar a la Iglesia Católica, de señalar ciertas consideraciones que se habían torcido. Las cruzadas, hermanos, trajeron un severo celo religioso. Obviamente la Iglesia Católica, que demandaba, hermanos, la posesión de la Tierra Santa, en estas peregrinaciones que hacían, en estos vestigios que ellos decían tener, que el sudario, que la corona, que el pedazo de la cruz y tantas cosas, hermanos, que ellos reclamaban. Hubo un celo religioso, hermanos, de parte de los católicos que cada vez creció y creció y creció, hermanos, y les daba identidad. Déjenme decirles algo, el hombre siempre ha buscado formar parte de algo, tener una identidad en algo. Hoy, hermanos, estamos en medio de un mundial donde muchos nos identificamos con nuestro país, con la selección, nos gusta tal vez el fútbol, y el hombre, hermanos, a través de la historia siempre ha buscado identificarse con algo. Así es que, hermanos, cuando al hombre le dieron una religión, le dieron un movimiento, le dieron un propósito por el cual pelear y empezaron a salir estas cruzadas, obviamente generó, hermanos, esa identidad religiosa en muchos de ellos, hermanos, volcándose en un celo religioso hacia el catolicismo, hacia el papado, hacia la iglesia. Aunque, hermanos, déjame decirte algo, muchos no estaban de acuerdo en muchas prácticas católicas, hermanos, ellos seguían dentro del movimiento religioso del catolicismo. Esto es muy triste y me hace pensar, hermanos, porque incluso en nuestra iglesia pasamos algo parecido cuando se enseñó algo equivocado, hermanos, que muchos hermanos no decíamos nada, pero permanecíamos ahí. Sabíamos que algo estaba mal, hermanos, sabíamos que algo no era correcto, pero permanecimos ahí tal vez sin decir nada durante algún tiempo. Y bueno, este celo religioso, obviamente había hombres dentro del catolicismo que no estaban de acuerdo en ciertas cosas, y permanecieron callados y no dijeron nada, pero hubo hombres también valientes que se levantaron en algún momento, hermanos, para señalar aquellas cosas que no se estaban haciendo de manera correcta. La iglesia, el papado, la vida monástica, sus sacramentos, ordenanzas y costumbres tomaban cada vez más fuerza y control, hermanos, sobre el territorio que gobernaban en aquel tiempo el imperio. Cada vez se veía más fortalecida la iglesia, cada vez se veía con más poder el papa, hermanos, de tomar decisiones y actos, hermanos, que esto empezó a mostrar, hermanos, una condición delante de la gente, hermanos, de autoridad, de respeto, de honra, hermanos, incluso hasta de divinidad. El deseo de los gobiernos de las diferentes regiones, queridos, seguía en la obtención de control territorial. Obviamente estaban luchando y peleando, querían recuperar Tierra Santa por tener más territorio. Igual y no era simplemente reclamar algo que sentían ellos como parte de ellos o su derecho de posesión, hermanos, sino era seguir conquistando territorio y seguir dominando a las naciones. Eso era parte de lo que el gobierno seguía haciendo. Seguían avanzando sus ejércitos, seguían peleando con los árabes, seguían peleando con otros de Oriente, hermanos, con personas de África, seguía esta batalla de querer tomar territorio, hermanos. Incluso tú conocerás hoy en día, hermanos, que incluso hay todavía colonias en ciertas regiones, hermanos, fuera del continente europeo, que son parte del gobierno británico, parte del gobierno español, parte de otros países de Europa, hermanos, que tienen algunas zonas o algunas regiones que les pertenecen fuera de su territorio. Parte de lo que siempre el hombre ha querido es querer obtener cada vez más territorio. Y bueno, esto era parte en aquel tiempo de lo que planteaba el imperio. Y obviamente el imperio, hermanos, veía en la iglesia el socio perfecto. No solamente era el pretexto de conquistar un nuevo territorio, sino de imponer, hermanos, nuestro pensamiento, nuestra política, nuestra religión. Los vamos a colonizar, los vamos a cristianizar. Entonces vamos a ver el surgimiento, hermanos, de los viajes misioneros para compartir la cristiandad, hermanos, a los que no conocían a otros pueblos, hermanos. Entonces, el imperio vio en la iglesia el socio perfecto para hacer este trabajo, hermanos. La iglesia católica comenzó a mostrar una vida de lujos y privilegios. ¿Recuerdas lo que hablábamos de los feudos? Bajo el título de que Dios había dado al Señor Esta
parte de hacer prevalecer la iglesia. Obviamente ellos tomaron este pasaje, como lo he mencionado ya, vamos a hacer prevalecer la iglesia a través de tener más territorio, y entonces tomaban territorio, lo daban a trabajar y ellos obtenían, la iglesia, hermanos, obtenía pues recursos. Y esto, hermanos, pues se convirtió en una vida de lujos y privilegios para el sistema religioso. Hoy en día no dista mucho, hermanos, de lo que fue en aquel tiempo. Hoy, hermanos, seguimos viendo un papa que viaja, hermanos, y disfruta de privilegios y lujos, hermanos, a donde quiera que va. Diócesis con arzobispos, obispados, cardenales, hermanos que viven vidas de lujos, de buenos lugares, de paseos, que disfrutan de instalaciones que no todos tienen acceso, hermanos. Y obviamente en aquel tiempo, a través del recurso que empezó a obtener la iglesia, pues empezaron a vivir vidas de opulencia. Empezaron a vivir vidas de excesos, no solamente en lo cuestión económico, hermanos, sino en la perversión del pecado, abusar de personas, a tomar a personas, hermanos. Y bueno, esto empezó a causar algunas problemáticas entre el clero o la vida de la iglesia y sus seguidores. Al hablarles pues de la vida austera, al hablarles de la ayuda, del amor al prójimo, y de repente ver que ellos vivían vidas de opulencia y los demás en su mayoría eran pobres. Recuerden que en aquel tiempo hablamos de ciertas epidemias que hubo de enfermedades, escasez, hambre, que había, y bueno, no todos tenían acceso a los recursos para poder vivir una vida plena, ¿verdad? Y esto era lo que había causado y había traído también las cruzadas. Eh, para el año 1145 llegaron a ser conocidos en Francia un ex sacerdote llamado Pedro de Bruys, hermanos. Pedro de Bruys. Este hombre, hermanos, juntamente con otros que ahorita voy a mencionar, hermanos, van a ser conocidos como los primeros reformadores de la Iglesia Católica, o aquellos que intentaron, hermanos, comenzar a reformar a la Iglesia Católica. Este hombre está en Francia, hermanos, Pedro de Bruys, y su discípulo Enrique Toulouse, a los cuales se les considera, como les dije, los primeros reformadores de la Iglesia Católica. Ellos comienzan a predicar en Francia, hermanos, y se oponían a muchas prácticas del catolicismo. No estaban de acuerdo, hermanos, con el bautismo de infantes, con el rechazo, ellos rechazaban la Eucaristía como la practicaban en esta transubstanciación, hermanos, la conversión del pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Hermanos, ellos no estaban de acuerdo en esto, rechazaban la práctica litúrgica de la misa, hermanos, como hoy se conoce, hermanos. No era la misma práctica en la iglesia primitiva en los primeros 300, 400 años, hermanos. Ya para el año 1145, 1200, hermanos, cómo se practicaba la liturgia, hermanos, era totalmente diferente. Acuérdense que empezó a haber una jerarquía del clero, hermanos. Empezó a haber ayudantes, arzobispos, un diaconado y muchas cosas, hermanos, que empezaron por ahí a transformar lo que fue la liturgia de la iglesia a lo que hoy conocemos como la misa. La veneración de las reliquias estaban en oposición. Incluso, hermanos, hay relatos de estos hombres, hermanos, que estaban en total oposición con respecto a que el estandarte de la Iglesia Católica fuera la cruz. Ellos hacían una alusión y decían que si la cruz fue el instrumento de muerte del Señor Jesucristo, ¿cómo podrían tomarlo como un estandarte de veneración, hermanos, una reliquia de veneración? De tal manera que Pedro de Bruys y su discípulo Enrique Toulouse llegaron a muchos pueblos de Francia, y normalmente en los pueblos de aquel tiempo, hermanos, había cruces en las entradas o en el centro de las plazas, indicando las zonas donde estaban las iglesias de aquel tiempo. Así es que cuando llegaban este par de hombres a estas ciudades, lo que hacían era incendiar, hermanos, las cruces. Incendiaban las cruces en una total desaprobación de que la cruz fuera el estandarte de la Iglesia Católica. Y bueno, ellos se oponían a todo esto, a la oración de los muertos, al purgatorio, hermanos. Y bueno, empezó a tener cierta fama este hombre Pedro de Bruys, hermanos, por señalar que este tipo de prácticas no se encontraban en las Escrituras. No se encontraban en las Escrituras.
Eh, Tanto Pedro de Bruys como su ayudante o su discípulo, hermanos, ambos habían sido monjes, fueron educados y también fueron grandemente criticados eh, y señalaron, hermanos, los grandes errores de los papas. Y esto no les atemorizaba. En un tiempo, hermanos, donde el papado, la iglesia, hermanos, tomaba cartas en el asunto para eliminar a cualquier persona que se opusiera, estos hombres no tuvieron empacho ni enfado, hermanos, en señalar a los abusos en los cuales estaban cayendo, perdón, los papas y la iglesia católica de aquel tiempo. Este es un dato, hermanos, que encontré donde Pedro de Bruys, hermanos, llamaba al Papa el príncipe de Sodoma, o sea, un título fuerte, el príncipe de Sodoma, y a la ciudad de Roma la llamó madre de toda injusticia y abominación. Estos eran títulos que había dado Pedro de Bruys al Papa y a Roma. Títulos fuertes que obviamente se ganó rápidamente el rechazo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Fue un hombre que escandalizó en su momento y que fue señalado por lo que estaba haciendo. Cuando Pedro había predicado, hermanos, por aproximadamente 20 años, lo hizo más o menos del 1126 al 1145, mucha gente ya lo seguía, mucha gente lo seguía en toda esta región de Francia. Fue quemado públicamente en la ciudad de Saint-Gilles, y Enrique Toulouse, hermanos, fue apresado después por los hombres del Papa y martirizado. No hay una descripción, hermanos, que nos indique cómo fue martirizado, pero al parecer esto sucedió 2 años después, en el año 1147. Quiero comentarles algo. Todo lo que hemos estado estudiando con respecto a la historia de la iglesia, hermanos, obviamente no vamos a encontrar en las escrituras datos sobre estos asuntos, hermanos. Muchos de estos datos son sobre historiadores, hermanos, judíos, romanos, de historia universal, hermanos. Pero obviamente, hermanos, hacer movimientos que se oponían al Papa, al sistema religioso de aquel tiempo, ¿ustedes qué creen, hermanos, que iba a ser Roma con lo que se escribiera de estos hombres o de estos movimientos? Muy bien, hermanos, claramente iban a tratar de desaparecer toda esta información, hermanos, de estos hombres, de estos movimientos, e incluso, hermanos, a señalarlos de herejes, de ir en contra de la iglesia de Cristo y de sumarle los milagritos que ustedes quieran. Así es como funcionan las cosas, hermanos. Estos grupos que vamos a estudiar el día de hoy, que vamos a ver el día de hoy, no va a haber una base, hermanos, histórica completa. Va a haber algunos escritos, algunos propios libros de sus movimientos que describen sus prácticas, pero aún dentro de la historia vamos a encontrar poca información, hermanos, porque fueron movimientos que se opusieron, hermanos, al sistema católico apostólico romano de aquel tiempo. Y es lógico pensar que el catolicismo romano trató de desaparecer toda información, hermanos, sobre estos hombres y sobre estos movimientos. Les digo, sí hay datos, sí hay algunas informaciones que nos hacen referencia a estos grupos, pero pues, nos hubiese encantado, hermanos, tener mayor información de los lugares, de las prácticas, de lo que hicieron estos grupos, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de avanzar, hermanos, y mostrar lo que sí podemos conocer de estos grupos, hermanos, que algunos, incluso historiadores católicos, llegaron a reconocer de estos propios grupos. Después de la muerte de estos hombres, de Enrique y de Pedro de Bruys, hermanos, se desató una persecución, hermanos, contra todos aquellos que seguían sus enseñanzas. Obviamente, hermanos, y esto quiero que quede claro, obviamente, persona que veía que el Papa, el imperio, hermanos, comía, bebía, paseaba y disfrutaba de ciertos privilegios, y las personas comunes y corrientes padecían, sufrían y morían por falta de atención, por falta de alimento, queridos, obviamente estaban en un desacuerdo y en una molestia. Cuando se levanta un hombre como este, señalando las cosas, era muy fácil empezar a seguir como si fuese un caudillo liberador. Aunque Pedro de Bruys, hermanos, no era solamente esa figura donde la gente lo veía como un caudillo liberador, sino como un hombre que estaba señalando las cosas equivocadas que estaba haciendo la iglesia.
El papado intentó a toda costa la eliminación de sus seguidores. Por eso les hablo y les comento que muy probablemente la iglesia trató de desaparecer todo material, toda escritura, hermanos, que tuviera que ver con estos movimientos. La iglesia católica lo que hizo fue excomulgarlos, decirles ustedes ya no pertenecen, están fuera de la cobertura de la iglesia. Trató de reducir, hermanos, el daño a través de debates, creando la iglesia católica debates, llamando a la gente que se oponía para llegar a ciertos acuerdos, lo cual no funcionó, la gente seguía a Pedro y seguían señalando las equivocaciones de la iglesia católica. Y bueno, lo que vino después fue maldiciones y destierros que otorgó el imperio, hermanos, para todos los que eran seguidores, hermanos, de Pedro de Bruys. Y bueno, para aquellos que mataban o perseguían a estos grupos, la iglesia otorgaba indulgencias, ¿verdad? Y el perdón para todos los que perseguían estos grupos. Aún con todo esto, queridos, el imperio, el papado no pudo impedir que las enseñanzas, que la línea de Pedro de Bruys, hermanos, no se esparciera. Esto fue un movimiento que empezó a crecer y se empezó a esparcir por las diferentes regiones de Europa. Se empezaba a escuchar, obviamente no había los medios de comunicación que hoy tenemos en día, queridos. Perdón, hermanos. No teníamos, no tenían más bien el sistema de comunicación que hoy podemos echar manos, y la comunicación iba de persona en persona, aquellos que viajaban de una región a otra, haciendo comercio, llevando el evangelio también a algunos otros hermanos para tratar de que la gente conociera la verdad, hermanos. Pues bueno, llegó este tipo de movimientos y este tipo de historias a las diferentes regiones, y obviamente muchos de ellos apoyaban el movimiento de Pedro de Bruys. Se cree que en París, hermanos, fíjense, estas son cosas terribles. Se cree que en París, en el año de 1304, se quemaron a más de 100 personas que eran seguidores de las enseñanzas de Pedro de Bruys. Ya tenían la experiencia de las cruzadas, donde habían sido crueles, hermanos, y habían acabado con judíos en el camino y con todo aquel que se opusiera al sistema religioso católico. Les comenté en la clase pasada que incluso hay una descripción de que arrancaban a los bebés de las manos de sus madres y azotaban a los bebés contra la pared hasta destrozarles el cuerpo, el cráneo, hermanos. Era algo terrible, que incluso se veía entre las calles, allá en Tierra Santa, que se formaban pequeños riachuelos de sangre entre las calles de la cantidad de personas que morían. Y bueno, el imperio, el papado, se acuerdan que incluso hablamos de los movimientos o que se formaron algunos frentes militares eclesiásticos, de los templarios, hermanos, hablamos en esa ocasión, hermanos. Y bueno, tenía el papado su propia área militar que actuaba y perseguía y mataba, queridos. Y se empezaron a ser expertos en esto, de tal manera que vamos a ver más adelante el movimiento de Inquisición también, hermanos, terrible. Pero miren, París 1304, hermanos, quemando a más de 100 personas, hermanos, vivas, solo por seguir las enseñanzas y hacer los señalamientos que hacía Pedro de Bruys. Y bueno, otro de los movimientos, hermanos, van a ser los cátaros o albigenses, que también se les llamaba, hermanos. Por acá vamos a ver, si ustedes ven cerca de Barcelona, los cátaros, y esta ciudad de Albi. Aquí, si ustedes alcanzan a ver en una de las flechas, esta ciudad de Albi y Cátaros, es esa región donde, pues bueno, estos movimientos se van a gestar o van a proliferar, o se va a dar una evidencia más clara de su presencia. Obviamente, hermanos, hay teólogos, historiadores que refieren estos movimientos pues muchos años más atrás. Algunos hasta en el año 500, 600, empiezan a describir a este tipo de grupos, hermanos. Obviamente, hermanos, como lo he mencionado, tal vez con otro nombre, tal vez con otro representante. De alguna otra manera, hermanos, tratan de hacer una referencia a que este tipo de grupos que trataron de salvaguardar la sana doctrina, hermanos, ya existían
previamente a esta fecha, ¿no? Obviamente va a haber un surgimiento más fuerte por la persecución que se va a dar, va a haber un nombramiento de ellos cada vez mayor, hermanos, por la oposición que van a presentar ante el sistema católico. Y bueno, es muy rescatable, hermanos, y algo muy, ¿cómo llamarlo? Eh, de admirar, hermanos, lo que estos grupos hicieron en medio de lo que les tocó vivir. Estos grupos han existido y hoy en día hay iglesias, me queda claro, que aún en medio de un mundo, hermanos, corrupto por el pecado, aún en medio de un mundo que se ha llenado de movimientos religiosos, aún en un mundo donde el cristianismo se ha rebajado, hermanos, aún en medio de este mundo, hermanos, que cada vez está más caótico, hay hermanos, hay iglesias, hay grupos que buscan vivir una vida piadosa, que buscan guardar la sana doctrina y seguir cumpliendo con el llamado que el Señor nos ha dado a ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Así como hoy, hay muchos grupos en la antigüedad que vivieron ese anhelo y ese deseo. Obviamente las condiciones son diferentes. Hoy, por lo menos aquí en nuestro país y en esta región del centro del país, no hay una persecución. No hay esa oposición a que salgamos y compartamos el Evangelio o a transmitir un mensaje en línea o a tener una clase como esta. Pero en aquel tiempo empezó a haber una opresión de parte de la iglesia y su brazo ejecutor militar para poder desaparecerlos. Obviamente el propósito de Constantino, si ustedes recuerdan, de un solo imperio, un solo territorio, una sola moneda, una sola lengua, una sola religión, pues estaba fragmentado, quebrantado por lo que estaba sucediendo en el imperio en este momento. Mencionamos a los bogomilianos en la clase pasada, que se gestaron en la actual Bulgaria, hermanos, dirigidos por el sacerdote Bogomil, el cual se oponía al sistema de la Iglesia Católica, de igual manera que Pedro de Bruys. Este hombre empezó a señalar ciertas cosas de la Iglesia Católica, y lo que hizo la Iglesia Católica con este movimiento fue señalarlos como herejes. Hay muchas historias, hermanos, sobre estos grupos que tratan de desacreditarlos, diciendo que llevaban una vida ascética, una vida pues limitada en la cuestión de lo material, rechazaban todo esto material, señalamientos donde decían que eran dualistas, en este sentido de Dios creó un ser que hizo el mal y creó a Jesucristo también, y eso los acercaba al gnosticismo, y obviamente pues la derivación era que la Iglesia Católica los tomara como grupos heréticos y los persiguiera buscando acabar con ellos. Quiero que tengamos claro esto, hermanos. Obviamente la historia del catolicismo romano apostólico va a buscar, queridos, pues hacer este tipo de señalamientos para descalificar a los grupos. No quiero, hermanos, no quiero que se vayan con la idea, ni quiero que pensemos, hermanos, que estos grupos o estos movimientos, hermanos, no eran o eran perfectos, no tenían falla. No, hermanos, estaban compuestos como hombres, como las iglesias de hoy en día, y probablemente también tuvieron sus equivocaciones y sus desviaciones y algunos tropiezos en algunas consideraciones, pero buscaron de una manera u otra, hermanos, apegarse lo más posible a una vida, hermanos, a las escrituras, a lo que Dios quería, a quitar aquellas prácticas equivocadas que la Iglesia Católica estaba tratando de imponer en todo el imperio, y obviamente esto no gustó a la Iglesia. Y por eso, muy probablemente, hermanos, recibieron X número, hermanos, de descalificaciones. Como lo mencioné y lo vuelvo a repetir para que quede claro, no eran grupos perfectos, probablemente tuvieron algunas desviaciones o equivocaciones, hermanos, pero fueron grupos que amaron la palabra, que amaron vivir fieles al Señor, tratándose de apegar lo más posible a sus enseñanzas, oponiéndose al sistema católico que estaba vigente en aquel tiempo. ¿Qué predicaban o enseñaban estos cátaros o albigenses, hermanos? Que quien ha recibido la consolación se torna perfecto, y era la propuesta de los cátaros. Obviamente que hablar la consolación, hermanos, estaban hablando de la salvación, de la redención, del arrepentimiento, hermanos. Pero a fin de no perder la gracia,
En lo sucesivo, debían de huir del matrimonio, evitar juramentos, la guerra, la posesión de propiedades, el comer carne, huevo, leche, puesto que estos son productos del pecado de la reproducción. Esto podría referirnos un poco a una vida ascética, hermanos, donde estaban buscando, hermanos, pues apartarse de cosas que no estaban bien, hermanos, para ellos en ese momento. No es que esté mal casarse o comer huevo, leche. Hoy comemos leche, huevo, hermanos, nos casamos, pero ellos estaban tratando de hacer una división entre lo que el catolicismo estaba haciendo y una vida diferente, hermanos, una vida diferente. En este grupo se encontraban los perfectos, que era el clero de los cátaros, hermanos, a los cuales se les exigía mayor devoción y fidelidad, y estaba el grupo de los creyentes. Era una división que existía y que existió entre varios grupos, hermanos, como los más devotos, hermanos, y los que estaban en un proceso, que al final, hermanos, aunque eran creyentes, ellos debían de algún momento ascender al siguiente paso para mostrar su fidelidad y devoción y convertirse en esa élite de los perfectos, ¿no? Hay que tener cuidado. Hoy hay grupos, hermanos, que incluso se llaman así, los perfectos. Los perfectos, hay que tener cuidado con estas declaraciones de repente, hermanos, de aquellos que dicen que ya no pecan o que ya no caen en pecado. Este, y hay algunos grupos, hermanos, como los Amish o aquellos grupos que viven vidas ascéticas muy limitadas, donde lo material está equivocado. Uno pensaría, hermanos, este tipo de pensamientos, este tipo de prácticas, pues fueron de aquellos siglos y hoy en día ya no se vivirían en nuestra sociedad. Pero ¿qué crees? Que sí. Hay grupos que se consideran evangélicos o cristianos o bíblicos, hermanos, que tratan de vivir vidas modestas, hermanos, fuera de la tecnología. Hacen sus propios muebles, visten modestamente, dejan sus barbas largas, su cabello largo, hermanos, viven con pocas cosas, comen muy limitado, hermanos. Y hoy en día hay grupos así. Hoy en día hay grupos así. Y uno pensaría, no, esto fue del año 1100, 1200, hermanos. No, hoy hay grupos así. Y hay que tener cuidado, hermanos. El detalle de estos grupos, hermanos, o sectas, hermanos, de repente es que fuera de ellos no conciben salvación, hermanos. Se consideran el único grupo en el cual puedes llegar tú y alcanzar la salvación. Y esa es una característica de una secta. Cuando un grupo se considera único para alcanzar la salvación, es un grupo sectario. Ten cuidado, hermanos. Ten cuidado. La salvación no es nuestra. No es de un grupo o de una denominación. La salvación es de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo el Señor Jesús. Entonces tengamos cuidado con este tipo de grupos que en este momento, hermanos, algunos de ellos puede ser que se hayan inclinado a ciertas prácticas, hermanos, tratando de hacer una diferencia del catolicismo, hermanos. Y obviamente dentro de este grupo, pues estaban estos hombres llamados los perfectos, hermanos, y los creyentes. Estos creyentes, como lo dije, tenían que recibir esa consolación, ese avance en su caminar con el Señor, hermanos, antes de morir y convertirse en esta parte de los perfectos, ¿no? Y bueno, esta era parte de las prácticas también de los cátaros y albigenses. Los cátaros hacían un gran uso, hermanos, de las escrituras. Ellos buscaban escudriñar y meditar en las escrituras y fuera de lo que estuviese ahí, no lo consideraban como algo que tuviesen que practicar. Que practicar. Eso es interesante, hermanos. Y creo que de repente en la liturgia de la iglesia moderna, hermanos, creemos Perdón, que hay hermano, no cosas. sé si soy yo o se te está cortando tu audio. ¿Los demás sí están escuchando bien? Como que hay No lo sé. momentos en que se va el audio. A ver si me ayudan, hermanos, los que están conectados, porque yo Sí, no se me doy escucha cuenta. bien. ¿Se Sí escucha se bien, Sí, hermano? a escucha veces bien. se va, se corta un poco. De repente se corta un poco. Perdón. Ok, déjenme Aquí apagar no se aquí. me ha cortado, todo está bien. Yo Todo sí, está bien. también, yo escucho bien. Escuchan bien. Ok, vamos a continuar. Si por ahí se empieza a frenar otra vez, me avisan. Hacemos una pausita y vemos si podemos aquí desconectar algunas cosas para tal vez tener una mejor señal. No, Pues sí se también escucha bien.
¿Se escucha bien? Ok, hermanos. Gracias por sus comentarios. Puede haber un poquito de interferencia, tal vez esté lloviendo por ahí, algo de viento, pero vamos a continuar. Si algo no se entiende, pueden preguntar o dejarme ahí un comentario. De todos modos va a quedar grabada la clase si algo se traba por ahí y lo pueden escuchar posteriormente completo la clase. Pero bueno, vamos a continuar, hermanos. Estos hombres, como les dije, aceptaban solamente el uso de las escrituras y fuera de ello, hermanos, no lo consideraban como algo que se debiese practicar dentro de sus grupos. Hermanos, hoy en día, como les mencionaba, la liturgia que tenemos en nuestras iglesias o en las iglesias modernas, evangélicas, bíblicas, cristianas, hermanos, pretendemos en algunos momentos, hermanos, que es parte de algo que debiese de hacerse, hermanos, como un ritual o como algo como si estuviera escrito en la palabra, hermanos, que deberíamos de llevar a cabo, de empezar a tal hora, de tener una escuela dominical, de que la predicación tiene que ser antes de los cantos o después de los cantos, ciertas cosas de práctica, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Puede haber cosas, hermanos, pues que no alteren ni dañen ninguna situación, hermanos, pero el problema es que cuando creemos que ese tipo de prácticas, hermanos, o de orden, hermanos, lo elevamos a una ley, a una normatividad, hermanos, y si no lo hacemos de esa manera, creemos estar en pecado o desagradando a Dios o alguna consideración en ese sentido, hermanos. Tengamos cuidado con eso, tengamos cuidado con eso. Obviamente lo que están hablando aquí con respecto a este movimiento cátaro-albigense, hermanos, se referían a las prácticas católicas que estaban comenzando a hacer los papas, los obispos, prohibiéndoles el casamiento, hermanos, convocando a la misa, hermanos, ciertas prácticas de las indulgencias, el orar por los muertos, el adorar, ese tipo de cosas era lo que se estaba refiriendo los cátaros, hermanos, de no practicar o enseñar, hermanos. Y bueno, fueron hombres, hermanos, que trataron de difundir la palabra de Dios, las enseñanzas de Dios a cuando se les pusiera enfrente, hermanos. Esto es algo que se menciona en varios relatos sobre los cátaros albigenses, hermanos, que este movimiento empezó a crecer y a salir fuera de sus regiones, predicándole a toda criatura, a todo hombre, hermanos, sabiendo, hermanos, el entorno y el ambiente que se había generado, hermanos, en las persecuciones de aquellos que se oponían al sistema católico romano. Ellos creían, hermanos, en las porciones del Nuevo Testamento como la vida de fe y práctica, o sea, nosotros incluso creemos, hermanos, que somos iglesias neotestamentarias, hermanos, porque entendemos que en el Nuevo Testamento se concibe la vida de la iglesia y vemos la practicidad de la vida de la iglesia y las ordenanzas de la vida de la iglesia, y de esa manera buscamos vivir esa manera, hermanos. Las iglesias de hoy buscamos reproducir el modelo neotestamentario, hermanos, y obviamente ellos tenían el Nuevo Testamento como su dogma de fe y práctica. Era bueno, provenía de Dios. Sí tomaban algunas partes del Antiguo Testamento, pero estaban muy centrados, hermanos, en la practicidad del Nuevo Testamento. Ellos creían que al tener templos, ellos se reunían en casas, hermanos. Curiosamente, se reunían en casas, en los campos, hermanos, porque creían que al tener edificios de piedra, hermanos, obviamente muy adornados y bueno, conocemos todo lo que se desarrolló en la época medieval, hermanos, con respecto al arte y todos los estilos de arte, hermanos, que se dieron en aquella época, que en verdad hay edificios muy hermosos, hermanos, hay cosas muy impresionantes. Aquí muy cerca de donde estamos, hermanos, tal vez algunos conozcan aquí, pero hay un municipio pegado aquí a donde estamos que se llama Tepotzotlán, y este municipio alberga una iglesia, hermanos, que bueno, era un convento, hermanos, y tiene todo un retablo bañado en oro. O sea, todo el retablo de la iglesia principal, desde el techo hasta el piso, hermanos, tiene un baño en oro. Y está lleno de figuras, está lleno de alusiones a la vida de Cristo, a la pasión de Cristo, a los santos, a las prácticas que tenía la iglesia católica. Y el observarlo, hermanos, es impresionante.
Es impresionante ver la estructura por fuera también, hermanos, o sea, tallada en piedra, la época, los tiempos que se realizaron todo esto, hermanos, es algo impresionante. Les puse una foto del monasterio de Cluny, hermanos, creo que la clase pasada, antepasada, hermanos, que todavía hay vestigios, hermanos, todavía hay construcción de ese monasterio, hermanos, que fue un monasterio que formó ciertos monjes que comenzaron a reformar la vida monástica, hermanos, pero la estructura arquitectónica era algo atractivo. Esto, hermanos, no era atractivo para nada para los cátaros o albigenses. Ellos, el ver todo esto, hermanos, era deshonra para Dios. El ver la opulencia, hermanos, de los edificios, de las construcciones, para los cátaros era opulencia, hermanos. Era opulencia, era algo deshonroso para los cátaros. No estoy en contra de tener lugares agradables y bonitos, hermanos. Creo que a todos nos gusta ir, hermanos, a un lugar grato y agradable, hermanos. El podernos sentar en un lugar grato, hermanos, pero si no lo hubiese, hermanos, si no lo tuviésemos a la mano, hermanos, pues no sería un motivo, hermanos, para desecharlo o para tener una inconformidad en ese sentido, hermanos, o pensar, hermanos, como pensaban los cátaros, porque tienes un lugar bonito y arreglado y le has hecho y le has puesto, eso deshonra a Dios. La realidad es que no, la realidad es que no. Veamos el contexto de las cosas, hermanos. Los católicos gastando el dinero, hermanos, en construcciones impresionantes cuando el pueblo moría de hambre, moría de enfermedad. La opulencia y la vida cómoda del papado, de los ministros, hermanos, mientras que mucha gente, hermanos, pues padecía de hambre y estaba muriendo, hermanos. Ese era el desacuerdo, hermanos, que había en este grupo de cátaros albigenses. Los servicios religiosos de los cátaros, hermanos, eran sencillos. Lectura de las Escrituras, especialmente el Evangelio de Juan, que consideraban algo como muy práctico para compartir con las personas. Y bueno, hermanos, los más ancianos o viejos o experimentados o este grupo llamado los perfectos impartían su bendición, que era a través de la palabra, hermanos, bendecían a las personas a través de la palabra del Señor. Esa era la manera en que tenían sus servicios. Hoy, hermanos, pues les comenté hace un momento, tenemos liturgias en nuestras iglesias también. Damos una bienvenida, incluso a veces ya ponemos hasta un cafecito, una galletita ahí de bienvenida. Comenzamos con algunos cantos, oraciones, lecturas, una escuela dominical, regresamos a más cantos, una predicación. En algunas iglesias hay un tiempo para cantar y recolectar ofrendas especiales, diezmos y este tipo de cosas, anuncios, hermanos, también en las iglesias, oraciones específicas, una oración final, una despedida, y tenemos una liturgia con todo esto, hermanos, con todo esto. Pero ¿qué pasaría en nuestras iglesias, hermanos, si el siguiente domingo no hubiese toda esa liturgia, hermanos? No hubiese cantos, no hubiese el cafecito, no hubiese escuela dominical, solamente llegáramos directamente a orar y a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Bueno, esto era algo que practicaban los cátaros y albigenses de aquel tiempo, hermanos. Y vuelvo a repetir, no es que esté mal tener cantos, alabamos al Señor. La palabra de Dios nos anima, nos incita, ¿verdad?, a alabar a nuestro Dios, hermanos, a cantarle salmos, himnos, hermanos, de nuestro corazón, hermanos. Y bueno, alabar al Señor no es solamente a través de la música, hermanos, es a través de una vida piadosa, una vida consagrada, una vida en obediencia, queridos, pero la realidad es que este grupo practicaba algo sencillo, hermanos. Vamos a orar y vamos a escuchar la bendición de la palabra. Tenemos que compartir el Evangelio. Y bueno, este era el grupo de los cátaros. Estos hombres perfectos dentro del grupo eran hombres y mujeres rectos, moralmente severos y valientes para soportar la persecución. Yo pienso, hermanos, que fueron hombres utilizados por el Señor con una firmeza de carácter, hermanos, en un mundo muy complicado. En un mundo muy complicado. Yo no sé si en algún momento te has visto amenazado por predicar el Evangelio. Tal vez alguien nos ha insultado, tal vez alguien nos ha molestado, tal vez alguien te ha roto un folleto en la cara o te lo ha aventado, incluso tal vez alguien te escupió, te molestó en algún sentido, pero no tenemos una persecución como tal donde nuestra vida tal vez corra riesgo simplemente por cargar una Biblia, simplemente por regalar un folleto, simplemente por hablarle de Cristo. Hermanos, esta sociedad en la que vivimos, por lo menos aquí en México, tiene muy claro quién es Dios y quién es Cristo. Pocos son incluso los que se dicen ser ateos, saben quién es Dios y saben quién es Cristo.
aunque digan ser ateos en su mayoría. Y eso no nos causa problema, hermanos. Hoy en día, si salimos a la calle, nos subimos al metro, al camión y compartimos a grito, hermanos, lo que Jesucristo hizo por ellos. Tal vez algunos sean penosos o les cueste trabajo abordar a la gente, pero no hay un riesgo de tu vida. Pero creo que estos hombres en este tiempo, hermanos, fueron hombres en ese sentido celosos de la palabra, valientes, hermanos, en el Señor, dispuestos, hermanos, a soportar la persecución, a soportar la persecución. Muchos historiadores, hermanos, de quien tendríamos motivos de esperar una mayor exactitud con respecto al trabajo de estos grupos, hermanos, no sabían diferenciar específicamente, hermanos, entre secta y secta, entre lo que sí era un movimiento herético, como lo mencionamos de los arrianos, hermanos, de los arrianos, de los maniqueos, hermanos, que ya los dejamos atrás, hermanos, y este tipo de grupos como los albigenses, como los cátaros. Los historiadores no alcanzaban, simplemente era, te opones al sistema católico romano, eres un hereje, eres una secta. Como hoy en día, hermanos, nos sucede mucho, ahora que entremos a la reforma, hermanos, primeramente Dios, el hermano Carlos Andrés estará compartiendo sobre la iglesia en esta etapa, pero hoy en día, hermanos, hay muchos que nos llaman protestantes, ¿no? Protestantes, incluso tal vez, ya no veo hoy muchas, hermanos, porque creo que incluso la Iglesia Católica ha cambiado en ese sentido para los que no están dentro del catolicismo. Ahora ya les llaman hermanos separados, pero anteriormente, hermanos, en las ventanas, en las puertas, decía, este hogar es católico, no recibimos propaganda protestante. Y creían ellos que cuando tú tocabas la puerta y les regalabas un folleto, pues tú pertenecías al movimiento de protesta. Y obviamente el movimiento de protesta estaba relacionado, hermanos, con la reforma de Martín Lutero. Con la reforma de Martín Lutero. Y bueno, de la reforma de Martín Lutero, pues vienen las iglesias presbiterianas, las iglesias luteranas, y posteriormente la unificación con el calvinismo, y bueno, lo que hoy conocemos como iglesias de la gracia, o calvinistas, o reformadas, hermanos, que incluso hoy hay que tener cuidado porque hay incluso iglesia bautista reformada de la gracia, iglesia bautista protestante de esto. Entonces, hay que tener cuidado, hermanos, ya cuando escuchamos la palabra reformado o protestante o de la gracia en ese sentido, empieza a hacer más alusión, hermanos, a una denominación que a lo que Cristo vino a hacer a esta tierra, hermanos. Y bueno, para aquel tiempo, al católico, pues piensas diferente que mí, eres un hereje, que es parte de lo que vamos a ver en la Inquisición, hermanos, que se va a volcar el sistema católico en una persecución en contra de todo aquel que no creía lo que ellos creían. Al estudiar estos movimientos, nos daremos cuenta que existieron hombres valientes en el Señor, que no, hermanos, se detuvieron en oponerse a un sistema, hermanos, poderosísimo, poderosísimo, que era el catolicismo apostólico romano de aquel tiempo. Predicar la verdad, hermanos, fue un reto y algo muy valiente, hermanos, de hombres como Pedro de Bruys, que ya lo vimos en Francia, hermanos, como Enrique Cuni, hermanos, en Mans, como Arnoldo de Brescia, hermanos, en Italia, y como Pedro Baldo en León, hermanos, en este tiempo, cerca del año 1150 al 1200, hermanos, fueron las predicaciones de estos hombres, hermanos, lo que causaron, hermanos, una agitación, hermanos, en toda la región de Europa, hermanos, señalando las aberraciones y equivocaciones que estaba teniendo, hermanos, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica. Vamos a dejar a los cátaros atrás, hermanos, y albigenses, y vamos a entrar precisamente con este hombre que menciono al final, Pedro de Baldo, hermanos, Pedro de Baldo, que va a dar pauta al movimiento de los valdenses, hermanos, de los valdenses. Algunos, hermanos, historiadores, incluso de esta parte de la iglesia, hermanos, historiadores de la iglesia, piensan, hermanos, que hubo movimientos que crecieron a la par del catolicismo, hermanos, y quiero que entendamos esto, la línea del catolicismo, que es lo que hemos estado estudiando principalmente, hermanos, de cómo se deformó y cómo empiezan a salir estos grupos, hermanos, de Pedro de Bruins, de Baldo, hermanos, de Bernardo, hermanos,
que fueron movimientos que trataron de reformar la Iglesia Católica, que fueron hombres que incluso fueron monjes, que estuvieron dentro del catolicismo, hermanos, pero que al estudiar la palabra, al adentrarse en las escrituras, se dieron cuenta de las equivocaciones y aberraciones de la Iglesia Católica. Entonces tenemos la Iglesia Católica con ese crecimiento, tenemos estos grupos de hombres, hermanos, que se levantaron para predicar la palabra y enseñar una sana doctrina, y grupos, hermanos, también, como les digo, que tal vez no tenemos un nombre en específico, una región en específica, pero que obviamente, hermanos, al ver estos movimientos de hombres que se levantaron con un reconocimiento, hermanos, como Pedro de Baldo, como Bruins, hermanos, pues obviamente buscaron adherirse a ciertos movimientos, y vamos a ver un poquito más adelante cómo algunos quisieron adherirse a ciertos movimientos pensando que ellos iban a defender la sana doctrina, la verdad, y algunos de ellos de igual manera se corrompieron. De igual manera tuvieron una mala interpretación teológica, hermanos, que es parte de lo que vamos a ver con el calvinismo, hermanos. Y entonces, hermanos, lo que en algún momento se pensó como una línea, hermanos, de sana doctrina y de apegarse a las escrituras, pues se convirtió en un movimiento que desvió su doctrina. Cuando veamos a los calvinistas, o lo mencione el hermano, incluso Calvino persiguió creyentes, hermanos. Persiguió cristianos, persiguió a los anabaptistas, que veremos más adelante, hermanos, por ciertas consideraciones que ellos no creían, que ellos no aprobaban, y entonces hubo una persecución también sobre de ellos de parte del movimiento de Calvino. Pero vamos a entrar a Pedro de Baldo, hermanos. El nombre de valdenses, hermanos, aparece por primera vez en un escrito que describe un historiador valdense llamado Gay en el año 1180, hermanos. Fíjate, 1180. Ya estamos atravesando el año 1180 hacia 1200, en un escrito de Bernardo de Fontcaude, hermanos, titulado Contra los valdenses, contra los arrianos. Esas palabras que están ahí, hermanos, vallenses et arlanos, es precisamente los valdenses en contra de los arrianos. El movimiento de los arrianos, ¿qué quiere decir? Que seguía avanzando, hermanos. No se acabaron los arrianos ni con las persecuciones ni con los concilios, porque hubo gobernadores que en algún momento fueron arrianos. Incluso hoy en día, hermanos, hay personas gnósticas que comparten este pensamiento o esta idea del arrianismo, hermanos. Entonces, es un movimiento que no ha muerto en su totalidad, hermanos. Y bueno, aquí está un tratado el cual describe la situación de los valdenses en contra del arrianismo. Los valdenses fueron llamados por su representante, hermanos, es la principal postura. Hay una, hermanos, que habla acerca de una región territorial que pudo haber adoptado también el nombre, hermanos, pero el de Pedro Baldo es una postura que presentan varios estudiosos, hermanos, de la iglesia, que es más fiel, hermanos, y piensan que el movimiento valdense precisamente fue sobre su máximo representante, que fue Pedro Baldo. Muchos documentos se refieren a él de una manera tardía. No hay muchos escritos sobre los valdenses, hay pocos escritos sobre los valdenses, pero parece haber sido un mercader, hermanos, relativamente exitoso en esta región de Lyon de Francia, hermanos. Un hombre, hermanos, que tuvo éxito en el comercio, que algunos incluso, hermanos, piensan que fue un hombre muy adinerado, que obtuvo el favor del imperio, del gobierno, del sistema religioso, y que tenía muchas amistades dentro de estos sectores. Pedro Baldo se cree que era un hombre que tenía cierta influencia y cierto poder en aquel tiempo. Permítanme tantito, hermanos. Su devoción, hermanos, por lo que algunos describen a Pedro Baldo, aunque hay pocos escritos sobre de él, hay algunas cosas que destacan, hermanos, que al parecer tiene un carácter, hermanos, muy impulsivo, una persona muy aferrada, necia, con propósito, de estas personas que constantemente están avanzando, hermanos. Y bueno, su devoción, hermanos, era un hombre muy devoto. En su vida ministerial, al parecer hay dos posturas o dos aristas, hermanos. Una, algunos mencionan que participaba en una conversación, hermanos, y que en esa conversación una persona cercana a él, no se refiere si era cercana en el espacio, hermanos, o cercana de alguna relación filial, hermanos, pero una persona cercana a él cae muerto en ese momento. Tampoco hay una descripción de por qué muere, hermanos, simplemente cae, y esto lo lleva, hermanos, a una reflexión sobre la vida misma, que es efímera,
y que era necesario que su vida tuviese un propósito. Esto lo llevó a buscar una vida piadosa, dándose cuenta en su realidad, en su entorno, de la pobreza de la gente y de la opulencia del imperio y del papado, de la vida de la iglesia. Y bueno, el corazón de Pedro Baldo parece que se inclinaba a ayudar a los necesitados. Ahora, déjame decirte esto, esta historia, hermanos, hay que tener cuidado porque, bueno, de repente podemos escuchar de hombres que, tipo Robin Hood, hermanos, la historia de Robin Hood, le roba a los más ricos para darle a los más pobres, y el hecho de atender este tipo de circunstancias, hermanos, pues no quiere decir que los exaltemos y sea algo loable y esto y el otro acento, pero lo que tampoco, hermanos, es que esté mal que en nuestras iglesias tengamos un ministerio piadoso de ayuda al necesitado, hermanos, no, pero no puede ser el centro, hermanos, de la vida ministerial, no puede ser el centro de la vida de la iglesia. Hay muchas instituciones, hermanos, gubernamentales que buscan ayudar a las personas y no por eso están cumpliendo el mandato del Señor, y tenemos que tener cuidado con esto. ¿Tenemos que ayudar al necesitado? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero tenemos que entender, hermanos, que lo principal o lo más grande que puedes dar a una persona, hermanos, es la salvación en Cristo Jesús, es llevar el evangelio de Cristo al que no le conoce. Y si hay la posibilidad, la oportunidad de bendecirle con algo, hermanos, pues qué mejor, hermanos. No le digas Dios te bendiga, procura de una u otra manera poder ser un instrumento, hermanos, entendiendo, hermanos, que somos canales de bendición, que Dios es la fuente, hermanos, de nuestra provisión y de todo lo que somos. Es nuestra fuente de amor, de paciencia, hermanos, de lo económico, hermanos, y que tú y yo fuimos llamados a ser canales de bendición, hermano. Y entonces Pedro de Baldo tenía un corazón, hermanos, para poder ayudar al necesitado, hermanos. Y obviamente esto va a desatar algo en su corazón, hermanos, que lo va a llevar a prepararse, a estudiar, a darse cuenta, hermanos, de la vida que estaban llevando en Roma, el papado, los obispos y todas estas condiciones, lo cual él estaba en total desacuerdo. Otros mencionan, hermanos, que el ministerio de Pedro de Baldo, o la vida de Pedro de Baldo en este sentido, fue cuando él escuchó el canto de un trovador, hermanos, que hablaba de un hombre llamado Alejo. Este hombre Alejo, hermanos, al parecer había llevado una vida de sacrificio y había sido considerado un mártir, hermanos. Y le llamó la atención, hermanos, o lo confrontó el haber escuchado sobre este hombre Alejo, que fue y buscó a un hombre preparado en el clero, hermanos, pidiéndole dirección. Y este hombre le habló acerca de la historia del joven rico y ese encuentro con el Señor Jesús en Mateo 19:21, donde el Señor le dice a este joven: ve y vende lo que tienes, dalo a los pobres y entonces sígueme. Y al parecer Pedro de Baldo, queridos, en función de esta historia, hermanos, de este verso en específico, plantea un estandarte de lucha o de pelea o de avance, hermanos, para poder ayudar a los pobres y vivir una vida piadosa, una vida que le agrade al Señor. Obviamente, hermanos, en oposición a lo que el sistema católico estaba invitando a las personas. Lo que quería el sistema católico era controlar a las personas. Lo que empezaron a hacer estos movimientos cátaros, albigenses, valdenses, hermanos, era llevar vidas piadosas que mostraran el amor, el fervor, la devoción a Cristo Jesús, hermanos. Se menciona, hermanos, también, esto, como les digo, hay cosas que no podemos ratificar o mencionar como una verdad, pero se menciona que recibió un mandato de Dios de desprenderse de sus posesiones y después de procurar a su esposa e hijas, tomó la decisión de comenzar a ayudar con sus bienes a los más necesitados. Esta es otra postura de su ministerio, de su llamado, que al parecer recibió una visión, un sueño, un mandato de parte de Dios de desprenderse de todo lo que él tenía. Al ser un hombre adinerado, parece que procuró el bienestar futuro de su esposa e hijas, y el resto de su dinero o de sus bienes lo ocupó en ayudar a los necesitados. Como les comento, hermanos, es difícil, hermanos, marcar una línea histórica en estos relatos, porque obviamente al ser enemigos de la Iglesia Católica, pues lo que se buscó fue desaparecer sus nombres, enterrar sus hechos, hermanos, y en los pocos escritos, hermanos, pues bueno, encontramos algunas declaraciones como estas, hermanos. Pero que existieron los grupos, hermanos, sí existieron los movimientos, acompañados, hermanos, de otros hombres que seguían a estos representantes buscando vivir estas vidas gratas delante del Señor.
Fue un hombre, hermanos, que entendió la importancia de que todos tuvieran acceso a las escrituras. Y bueno, era un hombre que invertía, hermanos, en regalar porciones de las escrituras a quien más se pudiera. A quien más se pudiera. Hoy en día, hermanos, no es muy apreciada la palabra de Dios. Hoy en día no es muy apreciada. Incluso por los mismos que dicen ser creyentes, hermanos, puedes preguntarle de repente a la congregación cuándo fue la última vez que tomaron su Biblia. Sé que habrá hombres fieles dentro de las iglesias que procuran con dedicación, hermanos, y disciplina, orar y meditar en las escrituras diariamente o lo más constantemente posible. Pero también entiendo que hay muchos que, diciendo ser creyentes, hermanos, agarraron su Biblia porque les estorbaba de donde estaba para moverla a otro lugar. Y no entendemos, hermanos, la valía de tener las escrituras hoy en día y de todo, hermanos, lo que tuvo que suceder para que tuvieran ciertas porciones de las escrituras en aquel tiempo, y que este hombre tuviera en su corazón el deseo, de hermanos, de llevarlo a quien más se pudiera. En un tiempo, hermanos, en que la Biblia, hermanos, no era permitida para poderla estudiar en casa. Era un libro sagrado que tenía que estar resguardado bajo la iglesia y que solamente podían estudiarlo ciertos hombres y en un cierto idioma, que era el latín de aquel tiempo. Hermanos, este hombre, hermanos, quería llevar la escritura porque, hermanos, entendió que en la escritura encontraría la verdad y esa verdad los haría libres, hermanos, de la condición que estaban viviendo bajo el sistema católico, donde no había salvación, hermanos, donde la salvación estaba condicionada al cumplimiento de los sacramentos, hermanos, y no se apegaba a lo que decía las escrituras con respecto a que la salvación, hermanos, era un regalo de parte de Dios, era un don de parte de Dios, hermanos, donde el hombre, hermanos, lo que tenía que hacer, hermanos, era poner su fe y arrepentirse, hermanos, de la vida que había llevado alejado de Dios, hermanos. Y bueno, esto era lo que este hombre buscaba compartir y trascender, hermanos, en la vida de otros. Obviamente, hermanos, Baldo decidió dedicarse a la ayuda a los pobres y a la predicación de la palabra. Esto fue una constante, hermanos, en la vida de Pedro Baldo, hermanos, Pedro Baldo. Hacia el año 1177, queridos, se le unieron muchos hombres y mujeres, hermanos, y bueno, esta compañía, hermanos, que ya seguía a Pedro de Baldo, hermanos, quería cumplir, hermanos, el mandato, hermanos, de Cristo, de predicarles el arrepentimiento a toda criatura, hermanos. Yo sé que hubo una época, hermanos, que vamos a ver un poquito más adelante, donde hubo misioneros que salieron de países como Inglaterra, hermanos, Francia, que empezaron a ir a diferentes regiones, hermanos, del mundo a llevar el evangelio, pero siempre hubo hombres, hermanos, dispuestos a abrazar ese mandato de llevar el evangelio, hermanos, hasta el último de la tierra, hermanos. Obviamente estos hombres tuvieron contacto con cátaros, con albigenses, hermanos, que profundizaban en la enseñanza del Nuevo Testamento y la práctica de la iglesia neotestamentaria. Tomaban a Pablo, hermanos, recuerdas a los paulicianos también, hermanos, a los bogomiles, hermanos albigenses, hermanos que en ese sentido querían vivir esa vida, hermanos, de la iglesia neotestamentaria, y en el apóstol Pablo veían esa encomienda de ir y llevar el evangelio a otros territorios, hermanos, en esos viajes que conocemos del apóstol. Y bueno, Pedro de Baldo también, con este grupo de hombres y mujeres, tenían en su corazón la intención de llevar, hermanos, la salvación en Cristo, predicando el arrepentimiento a toda criatura. Un nombre que se les dio a estos valdenses, hermanos, también fue el de los pobres de espíritu. Pobres de espíritu. Y bueno, en un sentido, hermanos, no bíblico, hermanos, no en el contexto de renunciar a nosotros mismos, a esa idolatría personal de pobreza espiritual, hermanos, sino también en un tono de burla lo hacían, hermanos, porque bueno, eran personas pobres las que seguían a Pedro de Baldo, ¿no? Y era un título despectivo, hermanos, pero pues para lo que ellos estaban haciendo realmente eran bienaventurados esos pobres de espíritu, hermanos, porque no escatimaron, hermanos, ninguna riqueza terrenal, ninguna soberbia, ningún orgullo, hermanos, con tal de ir y predicar la palabra en unos tiempos muy, muy complicados, hermanos.
Estos valdenses que se estaban reproduciendo por diferentes regiones llegaron a estar en España, hermanos. Se fueron hasta España, de Francia a España, Alemania, bajaron hasta Italia del norte, hermanos. Estos hombres apelaron en el tercer concilio de Lateranense, hermanos, en 1179, pidiendo permiso para predicar de una manera libre, hermanos. ¿Te acuerdas que dije que Pedro Baldo era un hombre que tuvo una aceptación dentro del gobierno, de la iglesia, probablemente un hombre de influencia, un hombre que conocía a ciertos hombres en el poder? Hermanos, bueno, pues tomó la determinación de acercarse a un concilio en 1179, hermanos, a pedir permiso para predicar libremente el mensaje de las escrituras, aun cuando se oponía a muchas cosas, hermanos, del sistema católico. El concilio, hermanos, de entrada no los consideró heréticos, ya que pues lo que buscaban era predicar a Cristo, y el catolicismo predicaba o enseñaba a Cristo, hermanos. Los consideró como laicos ignorantes, que no tenían toda la verdad, hermanos. Les faltaba la iglesia católica a ellos para que valiera la pena, hermanos. Y bueno, el Papa Alejandro III, hermanos, les negó esa autorización, hermanos, de que pudiesen predicar libremente en aquel tiempo, ¿no? Baldo, un hombre que, como les dije, con un carácter impulsivo, obstinado, consideró la negativa de este Papa Alejandro, hermanos, como la voz del hombre que se oponía a la predicación que era la voz de Dios. Así es que los que le seguían, juntamente con Pedro Baldo, tomaron la determinación de seguir predicando, fuese cual fuese las consecuencias que tuviesen que enfrentar. Esto me hizo preguntarme un poco, hermanos, reflexionando un poco hoy en día con algunas legislaciones que se han estado fraguando, por lo menos aquí en nuestro país, y en Estados Unidos he visto también algunas propuestas sobre esto, hermanos, para no permitir una libre predicación en redes sociales o en público, hermanos, que atentara, entre comillas quiero decir, y con mucho cuidado, hermanos, los derechos que pudieran tener ciertos grupos o sectores de la sociedad que se sintieran afectados, hermanos, por señalarles de su pecado, de su maldad. Y entonces se han generado propuestas de ley que puede tomarse como un discurso de odio o un discurso de conversión, hermanos, por no aceptar a las personas como son, incluso llevándolo a un punto de racismo, hermanos, o de clasismo. Entonces, ¿qué pasaría hoy, hermanos? ¿Detendríamos los cristianos a predicar y hablar con la verdad? ¿Han visto el mundial? Me imagino que sí, hermanos, y bueno, el hecho de que algunos jugadores que quieran compartir su fe y que no se detengan cuando los ojos del mundo están en el evento más visto a nivel mundial. El mundial de fútbol es el evento que capta mayor atención en el mundo, hermanos, y que futbolistas con un corazón, hermanos, de no ocultar quiénes son, de darle la gloria al Señor, no se detienen, hermanos, no se detienen. Incluso no recuerdo qué equipo querían ponerle la bandera que ha tomado como estandarte la comunidad LGBT, hermanos, del arco iris, para festejarles o para reconocerles. Y bueno, un jugador, no recuerdo muy bien cómo está el contexto, pero un jugador no portó la bandera, no quiso ponérsela por sus convicciones cristianas, y entendiendo lo que le agrada al Señor y lo que no le agrada al Señor, hermanos. Pero hoy en día, hermanos, ¿qué pasaría con nosotros si se nos limitara la predicación de la palabra? Nos sentiríamos coartados, nos detendríamos. ¿Qué haríamos? Es interesante tal vez hacer esta investigación, esta reflexión, hermanos, de cómo nos comportaríamos como iglesias, cuando a través de lo que hemos estudiado, hermanos, y tal vez ni siquiera nos hemos adentrado tal vez a un 10% de lo que es la historia de la iglesia a través de estos años, eh,
lo que hemos visto, hermanos, es que hubo grupos, iglesias, hombres, hermanos, que no se detuvieron y no se callaron por predicar a Cristo Jesús resucitado, que estuvieron dispuestos a entregar su propia vida, que estuvieron dispuestos a oponerse al sistema más poderoso de su tiempo, a señalar, hermanos, y no con una voz quedita, sino con un movimiento grande, hermanos, avanzando a diferentes regiones de los errores doctrinales, prácticos que tenía la Iglesia Católica de aquel tiempo. ¿Qué hacemos el día de hoy como iglesia, hermanos? ¿Seguimos avanzando? Pedro de Baldo decía, tenemos que cumplir con la comisión, tenemos que ir más allá. Ok, vamos a pedir permiso, no nos lo dan, vamos a continuar. Hoy tenemos a veces iglesias muy sensibles, hermanos. La parte emocional, emotiva en la vida de los creyentes está muy a flor de piel, hermanos, y cuando encontramos la más mínima oposición, hermanos, nos sentimos derrotados, lastimados, desmotivados, ya no queremos seguir adelante, ya no queremos pelear la buena batalla, hermanos. Y pensamos que nos podemos conformar con ir el domingo a escuchar y decirle a mi hermano, Dios te bendiga, que estés muy bien, darle un abrazo y salirme a continuar mis actividades de la semana. Creo que esto nos debe de llevar a valorar, hermanos, lo que Jesucristo declaró, hermanos, de hacer prevalecer su iglesia. Y si tú has tenido oportunidad de estudiar o meditar en el mensaje en Apocalipsis a las iglesias, hermanos, te darás cuenta de que siempre hay áreas de oportunidad para poder corregir dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras iglesias. Esto que estamos estudiando, hermanos, precisamente tiene que ver con animar nuestra vida y nuestro corazón, que a pesar de ciertos tropiezos o ciertas circunstancias que pudieran detener o aparentar detener, hermanos, la iglesia, hermanos, la sostiene Cristo. Y nosotros tenemos que ser verdaderos creyentes que amen la predicación de la palabra, el escudriñar y meditar la palabra, estar preparados, dispuestos y disponibles para hacer lo que Dios demanda de nosotros, hermanos. Baldo dice aquí, un hombre obstinado. Obstinado en el buen sentido, hermanos, de permanecer, de perseverar en lo que Dios le había dado y le había encomendado. Queremos hombres obstinados así en nuestras iglesias. Hombres y mujeres obstinadas con el Señor, con su predicación, con el Evangelio, con el trabajo, con el compromiso. Queremos hombres obstinados así. Hoy, hermanos, no hay muchos hombres obstinados y mujeres obstinadas en la congregación. Hay muchos que viven un cristianismo muy apagado, muy emocional, muy sensible. Cualquier cosa les ofende, les lastima. Cualquier consideración la ven como para juzgar, para señalar, pero tampoco quieren hacer nada, hermanos. Aprovechemos el tiempo, hermanos. Dejemos de a un lado, hermanos, lo que no construye y no edifica la iglesia, hermanos, y pongámonos a trabajar, hermanos. Pongámonos a trabajar. Siguiente, hermanos. Obviamente por la desobediencia de Pedro Baldo, que siguió predicando, hermanos, fueron excomulgados. Y en el año 1184 el Papa Lucio, hermanos, juntamente con Alejandro III en Milán, les prohibió celebrar cualquier reunión o predicar, hermanos, públicamente, y los fueron excomulgados y tomados por desobedientes a la Iglesia Católica en este año de 1184. Yo creo que esto ni siquiera les importó a los valdenses que los tomaran como desobedientes excomulgados, pero los valdenses, hermanos, siempre tomaron el Nuevo Testamento como su libro de práctica, hermanos, como esta parte operativa que vivirla al pie de la letra. Y pues como no encontraban nada de ser excomulgados, hermanos, pues para ellos no hubo ninguna influencia en ese sentido. Para estos hombres su vida era salir a predicar, hermanos, de dos en dos,
tomando algunas prácticas del Nuevo Testamento. Perdón, hermanos. Salía a predicar de dos en dos, vestidos con túnicas sencillas, vestimentas sencillas, incluso en sandalias, hermanos. Viviendo, hermanos, de las dádivas de las personas, ayunando 3 veces por semana. Era algo, hermanos, que era característico del grupo de los valdenses. Verlos de dos en dos, hermanos, con una vestimenta sencilla, ayunando, viviendo, hermanos, de el favor de las personas, de la provisión que Dios también les daba a través de las personas. Oye, hermanos, si yo les hablara, por ejemplo, de los testigos de Jehová, ¿qué sería un rasgo característico para identificar a los testigos de Jehová, hermanos? Tal vez su vestimenta, tal vez que salen en grupos de cierto número a las calles o están parados en ciertas esquinas con un material que tratan de ofrecer, hermanos. Si hoy yo les hablara del grupo de los mormones, hermanos, ¿qué características verían en ellos, hermanos? Tal vez que siempre andan de corbata, en su mayoría. Las mujeres casi procuran traer faldas o vestidos largos. Anteriormente, hermanos, porque esto ya cambió, pero anteriormente solamente había personas rubias, blancas, hermanos. Hoy en día creo que ya aceptan a las personas morenas o de color. Van uno y uno. Uno y uno. Ujú. Pantalón negro y camisa blanca. Pantalón negro y camisa blanca, mire. Entonces, podríamos identificar ciertas condiciones, hermanos, sobre estos grupos y algunos otros. Pero si pensamos en nuestra iglesia, hermanos, ¿qué nos podría identificar, hermanos? La gente que está alrededor de tu congregación, la gente que está alrededor de tu silla de trabajo, la gente que está alrededor de la casa donde vives, querido, ¿qué podría identificar, que podría decir este hombre pertenece a esa iglesia en tal lugar? Y no me estoy refiriendo, hermanos, a partir del próximo domingo, como lo comentó el pastor ahí en la clase, en esta iglesia vamos a traer uniforme. Nos vamos a mandar a hacer unas playeras que diga Iglesia de Cuautitlán, Dios te bendiga. Que no está mal, hermanos. Si se quieren mandar a hacer playeras y ir cada domingo con la misma playera, yo no le veo ningún problema, hermanos. Pero no me estoy refiriendo a eso, hermanos. Porque estos hombres salían de dos en dos con vestimenta sencilla a predicar la palabra, ayunando y consagrándose para la obra de Dios. Quiero que pensemos un poco, hermanos, qué nos distingue hoy como iglesias, hermanos. Porque yo lo he mencionado en algunas clases, nos jactamos las iglesias bautistas de tener la sana doctrina. No, es que en nuestra iglesia se predica una sana doctrina. Las enseñanzas es una sana doctrina. Aquí sí predicamos la sana doctrina, aquí sí cuidamos la sana doctrina. Uy, hay de aquel que de repente mencione alguna herejía o algo que no se encuentre en la Biblia, porque saquen las piedras que están abajo de las bancas, porque vamos en contra de él. Aquí sí cuidamos la sana doctrina. Nos jactamos mucho de tener la sana doctrina, hermanos, pero nos jactamos muy poco de vivir la sana doctrina. De vivir la palabra de Dios. De amar a Dios como Él quiere ser amado, de amar al prójimo como a nosotros mismos, de dejar de juzgar entre hermanos, de amar y compadecernos de los que no tienen a Cristo, de ayudar al necesitado, primeramente al de la casa, de cuidar a nuestros líderes, a nuestros pastores, de amar a aquellos incluso que tal vez nos han lastimado, de perdonarles con el perdón del Señor. Nos jactamos de tener una sana doctrina, pero pocas veces vivimos la sana doctrina, hermanos. Era un grupo, hermanos, que observaban juntos la cena del Señor, tomaban juntos la cena del Señor. No creían tampoco en la substanciación, hermanos. Ordenaban a las personas al ministerio. Esto quiere decir que había una jerarquía o tenían cierto liderazgo, hermanos, dentro del grupo. Rechazaban a la misa, hermanos, a la oración a los muertos, al purgatorio, por considerar, hermanos, que estas doctrinas eran antibíblicas.
eran antibíblicas. Ya vimos un poco de la historia de la oración a los muertos y del purgatorio, cómo salieron, hermanos, cómo surgieron. ¿Se acuerdan de este hombre Jerónimo que va del occidente al oriente? No habla griego, él habla latín, va y trata de estudiar las prácticas de la iglesia de Oriente, y bueno, llega confundido por escuchar, hermanos, acerca de los muertos, y bueno, viene esta propuesta del purgatorio y la oración a los muertos. Y bueno, también, hermanos, menciona aquí que fueron reprimidos gradualmente. Al parecer, Pedro de Baldo contaba con el favor de algunos hombres de poder que de una u otra manera pues procuraban ayudarle y cuidarle hasta que pues ya no se pudo. Ahí los fueron reprimiendo, hermanos, hasta que quedaron reducidos, hermanos, su territorio a los valles de los Alpinos, en el sudoeste de Turín, cerca de Francia, hermanos, ahí en esas fronteras, hermanos, entre Francia y España. Los esfuerzos por parte de la Iglesia Católica y el gobierno de Francia, España y Roma, enviando misioneros para convertir a los cátaros y a los valdenses, había fracasado. De una u otra manera, los católicos querían desaparecer a los valdenses y querían convencerlos de su sistema, hermanos, lo cual fracasó. Lo cual llevó a la Iglesia Católica a pensar adoptar medidas más rígidas con respecto a los valdenses. Así es que en el año 1181, hermanos, fue lanzada contra ellos la definitiva excomunión papal. Eludieron algunos años, hermanos, esta persecución, pero en el año 1208, hermanos, Pedro Castelao, hermanos, indujo a Inocencio a proclamar una cruzada contra todos estos grupos que los consideraban herejes del sur de Francia. Así como hubo cruzadas para recuperar la Tierra Santa, en el año 1208 se levantó una cruzada por el movimiento militar católico, hermanos, para perseguir a todos estos grupos, que ya no solamente eran los bogomiles, los cátaros, los puritanos, estos grupos valdenses, aquellos que seguían enseñanzas de Pedro de Bruins también, de Bernardo. Y bueno, empezó la masacre, hermanos. Pedro Baldo, huyendo de la intolerancia y el despotismo clerical, hermanos, llegó a la ciudad de Bohemia, donde terminó sus días en el año 1217, después de 57 años de servicio al Señor. Esto es hermoso, hermanos. Un hombre que dedicó 57 años de servicio a su Señor en tiempos complicados, Reineros, hermanos, un fraile dominico. La próxima clase vamos a ver el nacimiento de los dominicos también, hermanos, de estos frailes, hermanos, que tuvieron una parte importante en la Inquisición, hermanos, junto con otros grupos de frailes que vamos a ver, hermanos, pero un fraile dominico e inquisidor cruel de los valdenses buscó difamarlos. Por eso, hermanos, hay muchos, si ustedes de repente se ponen a buscar en algunos historiadores o libros o googlean, hermanos, a los valdenses, van a encontrar esas posturas de que ellos eran esto, y eran el otro, y eran aquello, y tal, porque precisamente un sistema de los católicos, en este caso el fraile dominico Reineirus, hermanos, era difamarlos. De una u otra manera era decir que ellos casi eran el diablo, hermanos, y tenían posturas heréticas, y buscó difamarlos, hermanos, comentando esto por todos lados. Pero, hermanos, también dentro de sus escritos, hermanos, este mismo dominico, hermanos, escribe lo siguiente. Curiosamente, hermanos, aunque buscaba difamarlos, parece que terminó haciendo lo contrario, porque dice en sus escritos Reinerus, fraile dominico: se puede ver que en los valdenses, hermanos, existe un comportamiento y en sus palabras que no son herejes, porque su actitud es muy modesta y seria. ¿Recuerdan su vestimenta? Modesta y seria. Su ropa no es costosa ni exagerada. No participan en el comercio, no mienten, ni juran, ni estafan. Antes bien, se sostienen por el trabajo de sus manos. Sus líderes son tejedores y zapateros que no acumulan riqueza, solo se satisfacen con la necesidad de la vida. Son puros, moderados en el comer y el beber, y no van a las tabernas.
¿Te acuerdas que te pregunté hace un pequeño momento, hermanos, que podría identificarte como parte de una iglesia cristiana que predica la sana doctrina, de una iglesia bautista, hermanos? Este fraile hace una descripción de lo que pudo observar, hermanos. No mienten, no juran, visten modestamente, no visitan tabernas, se sostienen del trabajo de sus manos, son puros, son moderados. ¿Qué podría decir la gente, hermanos? Porque a veces el mayor tropiezo, hermanos, para que una persona se acerque a Cristo y a su iglesia, hermanos, somos nosotros mismos. Con la vida, hermanos, que estamos llevando muchas veces muy alejada de lo que Dios quiere para nosotros. Ojalá tuviéramos esa obsesión por vivir un celo de las cosas que Dios nos ha encomendado, hermanos. En el año 1161, queridos, cerca de 30 personas, tanto hombres como mujeres, nativos de Alemania, hermanos, navegaron a Inglaterra. A Inglaterra. Los católicos los llamaron los espíritus erróneos y publicanos, diciendo que eran de orígenes desconocidos. Otros los llamaron petrobucianos, otros los llamaron berenjarianos, hombres pobres de León, otros los llamaron valdenses, porque se opusieron al bautismo de infantes, a la transubstanciación y a otros errores de la Iglesia Católica. A su llegada a Inglaterra fueron marcados con hierros candentes en su cuerpo, azotados y expulsados de la ciudad para poder morir en la miseria del frío de Oxford, Inglaterra, en el año 1161. Un grupo de 30 hombres que navegaron de Alemania a Inglaterra. No sabían si eran petrobucianos, berenjarianos, hombres de León, valdenses, pero que se oponían a las declaraciones de la Iglesia Católica en cuanto a su llegada y los identificaron azotados, marcados con un hierro incandescente, hermanos, en su cuerpo, sacados a la intemperie para morir en el extremo frío, hermanos. En el año 1210, hermanos, tuvo lugar un gran sacrificio de creyentes llamados los perfectis o albigenses, fuera del castillo de Minerve. Cerca de 180 personas, tanto hombres como mujeres, dejando al anticristo de Roma, se mantuvieron fieles a Cristo y a su verdad divina y fueron quemados públicamente, habiendo encomendado sus almas a Dios. 180 albigenses, hermanos, respondieron: no abandonaremos nuestra fe. Rechazamos su fe romana. Su labor es vano porque ni la vida ni la muerte son capaces de apartarnos de Cristo. Fueron obligados a salir del castillo, donde les esperaba un gran fuego, y todos fueron arrojados en él. Año 1210. Unos llamados albigenses, cátaros, valdenses. Yo me imagino que había hombres de diferentes grupos en esa matanza. Aprendieron cerca de Toulouse a 244 personas llamadas valdenses, Toulouse, Francia. Estos inocentes e indefensos corderos de Cristo, habiendo rehusado abandonar al gran pastor de las ovejas, Jesucristo, y a sus mandamientos, fueron condenados a ser quemados vivos. Una época, hermanos, que da una previa pauta a lo que iba a ser la Inquisición, hermanos. ¿Cómo acabar rápidamente, hermanos, con la gente? Hay que quemarlos vivos. Así acabamos rápido con ellos. Estos hombres, 244 personas que se identificaban como valdenses, fueron ordenados a ser quemados vivos. Cátaros, valdenses, albigenses, etc., afectaron profundamente a la iglesia medieval, dando una pauta al surgimiento de diferentes grupos por toda Europa, dejando una preocupación en la iglesia y en el gobierno. Lo que sucedió, hermanos, con el levantamiento de estos grupos, hermanos, fue que en toda la región de Europa y más allá comenzó a despertarse
grupos que identificaban que la Iglesia Católica estaba equivocada, que la palabra de Dios, hermanos, tenía algo diferente de lo que enseñaba el catolicismo, de que la Iglesia Católica se había desviado, de que algunos habían intentado reformar a la Iglesia Católica con sus propuestas, que habían sido perseguidos y llevados a muerte, pero que esto nadie lo podía detener, porque Jesucristo estaba haciendo prevalecer su iglesia, con hombres fieles, con iglesias fieles, con grupos fieles que se reunían en casas, que se reunían en campos, para seguir predicando el Evangelio de Cristo. Y vuelvo a terminar, hermanos, con este mapa. Yo sé que puede ser que pertenezcas al compañerismo en el que nos encontramos y nos hacemos llamar iglesias bautistas misioneras o iglesias misioneras, hermanos, porque entendemos claramente la gran comisión que se nos ha dado, hermanos, y oramos por misioneros, sostenemos de una u otra manera o colaboramos en el soporte de los misioneros, hermanos. Anhelamos en nuestras iglesias que se levanten obreros, hermanos. Y a veces esperamos las mejores condiciones para salir y hacer la obra. La obra la podemos comenzar a hacer con el que tenemos aquí al lado, incluso adentro de nuestra casa, hermanos, con alguien que no conozca de Cristo. Sin dejar, hermanos, de mirar, hermanos, el mundo en su totalidad y la necesidad que hay de predicar el Evangelio, hermanos, en muchos lugares. Es extraordinario ver cómo en este mundial, hermanos, y vuelvo a repetir porque estamos en esta época mundialista y si te gusta el fútbol, pues bueno, estarás ahí al pendiente de algunos partidos y situaciones, hermanos. Pero es también muy hermoso darnos cuenta cómo iglesias, hermanos, se han levantado en este tiempo y en este país, hermanos, México, en Estados Unidos, en Canadá, hermanos cristianos que aman la verdad, hermanos, iglesias que buscan predicar la verdad, se han levantado para ir a los estadios, para estar afuera, hermanos, esperando a la gente, para poderles compartir, tener un cartelón, llevar una dinámica, llevar un folleto, hermanos, para anunciar, hermanos, la venida de Cristo, para anunciar el Evangelio de Cristo. Y estos hombres, hermanos, en esta época no esperaron, hermanos, un evento. No esperaron las mejores condiciones. Por el contrario, las condiciones, hermanos, parecían cada vez peores. El imperio, hermanos, quedaba en manos del Papa. El imperio, hermanos, era manipulado, hermanos, por la Iglesia Católica. Todo aquel que enseñaba algo diferente de la Iglesia Católica se convertía en enemigo de la Iglesia, un grupo herético. Cada vez, hermanos, se modificaban los principios de la Iglesia Católica, llevándola a los extremos. La mariolatría, la adoración de María como intercesora, las reliquias, los santos, el purgatorio, el pago de indulgencias, las penitencias. Y sin embargo, hermanos, el ver este mapa, hermanos, donde no había un transporte, no había avión, no había un tren, hermanos, donde muchos de estos viajes lo hacían a pie, hermanos, algunos huyendo de la persecución, algunos con convicción, hermanos, de llevar el Evangelio y establecer grupos que buscaran y amaran la palabra de Dios en diferentes regiones. Como lo que comenzó, hermanos, en Jerusalén, hermanos, con un grupo de discípulos, hermanos, que la fe y la convicción de estos hombres trastornó al mundo, y ver, hermanos, cómo se propagó el Evangelio, las iglesias crecieron y salieron de esa región, y el apóstol Pablo, hermanos, que tenía esa intención de llegar hasta España a predicar el Evangelio. Algunos estudiosos teólogos dicen que probablemente sí haya llegado y después estuvo en Roma al final de sus días. No lo sabemos. Pero Pablo era un hombre obstinado, hermanos. Un hombre obstinado que no dejó de predicar el Evangelio hasta el último momento que tuvo aliento de vida, hermanos. Estos hombres, hermanos, con el nombre que ustedes quieran ponerle, hermanos, bogomiles, albigenses, cátaros, puritanos,
perfectos, paulicianos. Fueron aquellos que estuvieron dispuestos a enfrentarse a una iglesia, hermanos, que lo que buscaba era acabar con su vida. Y aún así, la iglesia seguía avanzando. La iglesia seguía avanzando. Y bueno, voy a dejarle hasta aquí, mis queridos hermanos. En breve ya les comento qué día estará con nosotros el hermano Carlos para ver, yo todavía voy a ver parte de la Inquisición, algunos movimientos que se levantaron en esta época, hermanos, como les mencionaba, los dominicos y algunas otras órdenes que van a ser las herramientas que va a utilizar la Inquisición para perseguir a todo aquel que no creyese lo que la Iglesia Católica predicaba o enseñaba, y va a ser un tiempo pues muy, muy duro, hermanos, muy duro, de todas las aberraciones que se cometieron, pero vamos a estudiarlo. Recuerden, si tienen algunas preguntas sobre esta etapa del calvinismo, de Martín Lutero también, la Reforma, vayan pues ahí guardándolas, teniéndolas, si las pueden mandar a nuestro hermano Germán, y en breve les pediremos esas preguntas. Vamos a hacer una oración para terminar, queridos hermanos, y le agradezco, hermanos, su tiempo, que Dios les guarde y que tengan una excelente noche, y déjenme terminar haciendo una oración. Vamos a terminar con una oración y vamos a ponernos en manos del Señor. Querido Padre, gracias damos, Señor, por lo que nos permites observar a través de esta clase, Señor, que hombres fieles, Señor, no temieron, fueron obstinados en predicar el Evangelio, y, Señor, haznos como esos hombres obstinados que quieran llevar la palabra hasta lo último. Que no seamos cristianos emocionales, Señor, emotivos, que se afecten con cualquier cosa, que se desanimen con cualquier cosa, que constantemente estén en una negatividad, juzgando todo, Señor. Permítenos, Señor, concentrarnos en la bendición de tenerte, de tener tu palabra, de contar con una iglesia, con líderes, con pastores, con herramientas para hacer la obra cada vez mejor para el engrandecimiento de tu reino, Señor. Gracias, Señor, porque nos has guardado teniendo tu palabra, Señor, y anhelando en nuestro corazón mantenernos en una sana doctrina. Señor, líbranos de caer en equivocaciones doctrinales, líbranos de ser descuidados, Señor, de tu rebaño, de tu iglesia, Señor, a los que somos pastores o estamos en alguna posición de liderazgo. Líbranos de descuidarnos, Señor, de bajar la guardia y permitir cosas que no convienen, Señor. Gracias, Señor, por esta clase, y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Dales descanso a sus cuerpos, renueva sus corazones, sus ánimos, que amen a su iglesia, Señor, que te amen a ti, Señor, y que amen lo que tú amas, porque tú, Señor Jesús, te entregaste por amor a tu iglesia, a tu novia, a tu esposa. Ayúdanos, Señor, a tener ese fervor, ese amor, esa devoción, esa obstinación por tu iglesia, Señor. Que amemos nuestra iglesia. Te pedimos todo esto, Padre, y te lo agradecemos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Que tengan una excelente noche. Que Dios me los bendiga. Bendiciones a todos. Muy edificante la clase. Qué bueno, hermana, Buenas muchas noches, gracias. hermano. Muchas gracias. Espero que haya sido de bendición para todos, como lo fue para mí. Y que Dios les guarde con bien. Que tengan un excelente descanso, hermanos. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos. Gracias. Buenas noches. Gracias, hermanos. Que descansen. Muy buena noche. Buenas noches.